Pues buenas tardes. Hoy tengo el gusto de recibir a mi querido amigo Jorge Ramírez Cobo, el gran George, su señoría. Oh, Vamos a conversar acerca de su experiencia profesional y como siempre, pues me interesa invitar personajes que tienen una carrera y un tema relacionado con conocer y practicar teoría de restricciones y creo que el aporte que eso da es que enriquece la experiencia de las personas que tienen interés o que no conocen y pues siempre hacer la salvedad de que esto realmente es un tema de aprendizaje continuo y que tiene muchas bondades, pero también exige dedicación e ir retando lo que uno piensa. Entonces, Jorge, permíteme darte la bienvenida y un gusto estar aquí contigo. hola Javier, buenos días, hora de Colombia. No sé en qué horario andas tú en el mundo porque En la tu tarde ya, agenda te mantiene ocupado. en la tarde ya, pero igual en el mismo día, afortunadamente, todavía estamos más o menos en el mismo continente. Ok. Muchas gracias por la invitación y un placer tratar de compartir esta experiencia y el conocimiento adquirido a lo largo de los múltiples años de estar tratando de ayudar a las personas y a las compañías con el conocimiento desarrollado por teoría de restricciones. Entonces, pues muchísimas gracias y creo que va a ser muy entretenido para las personas esta sesión y pues creo que lo importante, muchas veces empezamos y es lo común hablar un poco cronológicamente y siempre pues pregunto cómo fue que te tropezaste con teoría de restricciones y tus primeros pininos, ¿sí? Ok, ok. Yo estaba con muchas menos canas de las que tengo hoy en Y día. más cabello, somos dos. Sí, tenía cabello. Entonces, eso fue por allá en el año 1989 de pronto, Sí, en donde, estando trabajando en Purina, que es una multinacional americana o estadounidense, digamos, porque americanos somos todos nosotros también. vaya la corrección para que se vayan Sí, enderezando. sí, es de supuesto de que América es del norte, no. No. Eh, entonces, mi jefe, que era una persona de un liderazgo impresionante, tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos a una universidad que no recuerdo cuál fue, creo que era Georgia Tech. Ajá, Hizo un MBA en aquella época, lo que eran las postrimerías de los MBAs y demás, correcto. en donde parte del curso le entregaron el libro de La Meta en ese entonces, que además era un libro bien raro por ese entonces. Er- Todavía, a pesar de que llevaba ya varios años La Meta, era algo de lo cual se hablaba como en pasillos. exacto, tenía como sus fans, pero era un secreto bien guardado todavía. Yo para ese entonces fungía como gerente de producción de la planta más grande de Purina en Colombia, de las 5 plantas que Purina tenía. Ujú. Este hombre llegó y me trajo regalado una copia del libro de la meta en inglés. Me la entregó a mí porque yo era el único de la planta en ese entonces Que que habla hablaba inglés. inglés, ¿sí? Y me Claro. dijo, mire, léase esta vaina, esto es anillo al dedo para lo que necesitamos hacer aquí. Él era el gerente regional de una de las regiones de Purina en Colombia, que era todo el centro del país y Ujú. los llanos orientales. Ya. Entonces, me regala el libro, yo comienzo a leer este libro y realmente fue eso, fue como estar parado frente a un espejo y además desnudo, porque, porque todo lo que estaba pasando en el libro era el diario vivir De, que de- acontecía, en tu mis planta. responsabilidades. Claro. ¿Sí? En aquel entonces muy pocos computadores, todo era papel, o sea que las decisiones entre que uno las decía y se implementaban, pues tardaban mientras se ponían en un papel, etcétera, etcétera. Entonces, para no alargar mucho una historia, la planta estaba perdiendo plata. Yo no era el responsable del estado financiero en ese momento, Ujú. directo, sino el gerente de la planta.
pero entonces, por esa época, decidieron fusionar el cargo de la gerencia de planta con gerencia de producción. Y entonces me apuntaron a mí para ser el gerente de la planta. La nueva víctima, Alex Rogo 2. Sí, la historia mía es mucho, la historia de Alex Rogo es un reflejo de la mía. Se copió Eli. Sí, voy a cobrar regalías porque ese libro lo firmaron y lo escribieron en mi planta sin decirme. Entonces, arranco yo con ese tema, la planta estaba perdiendo plata y un día aparece en mi oficina el presidente de la compañía y me dice, mire, estamos cansados de que esta planta no sea sino un barril sin fondo de perder y perder y perder plata. Entonces necesitamos corregir ese rumbo y usted tiene no más de 3, 4 meses para resolver este tema. Este número parece ser mágico entre los directores generales. Parece que se les ocurre y piensan que 3 meses es suficientemente apretado, pero suficiente tiempo como para que ver si van a poder hacer algo o no, ¿no? Sí, la planta que yo estaba administrando tenía tan solo por esa época 37 años de haber sido construida. O sea, en 37 años hasta ahora se dieron cuenta en fin, que no iba bien. los negocios son los negocios. Entonces, me dijo, pelado, usted está recién nombrado ahí, entonces esperamos que usted desarrolle todo su potencial aquí. Yo ya conocía bastante bien la planta, llevaba ya trabajando con Purina 5 años. Y yo pedí que yo aceptaba el reto siempre y cuando me dejaran hacer lo que a mí se me diera la gana. Obviamente no comprar plantas, ni vender el negocio, nada de eso, pero restringido. Al manejo y la gestión de la operación, digamos. De la planta. Ajá. El resumen de la cosa rápido es que me dijeron, pues mire, no hay nada que perder, igual si en 3 meses esto no da, todos ustedes van a ir a parar a la calle y esta vaina se venderá para que construyan casas en este lote, quién sabe qué. Entonces yo le dije, bueno, yo le acepto el reto, pero cuando le digo de hacer lo que se me da la gana, es hacer lo que se me da la gana. O sea, yo voy aquí a cambiar políticas y a cambiar una serie de cosas, nada, o sea, cuando tenga algo que ver de créditos o algo de eso, pues usted sabrá, pero lo que es operación de la planta, ahí me declaro libre de pedir permiso. Me dijeron, va jugando. Listo, así comenzó la historia. Yeah. Yo para esa altura ya había leído el libro de la meta. Como gerente de producción había hecho unos cambios iniciales dentro de la restricción de la responsabilidad que tenía a mi cargo. Y bueno, ya estando gerente de planta, entonces lo primero que decidimos hacer era buscar la restricción, como bien lo manda. Nos tardamos mucho tiempo en eso porque, como digo, era la tecnología del papel mientras buscaba uno en los reportes y en fin. Al final del día dijimos, bueno, la restricción es la estación de peletizado y vamos a coordinar todo para que fluya por ahí. Repito de nuevo, todo eso nuevo que se estableció era papel. Lo que hace que no había ni un computador. O sea, no había, los buffers eran... pero yo calculo y máximo por ahí un Excel. Exacto, en fin, un Excelito. Todo era muy documentario, digámoslo así. Sí, me acuerdo haber peleado con unos Exceles que terminaste construyendo después para calcular throughput por unidad de restricción, pero bueno, eso ya es parte de la historia. Sí, hasta allá llegó la desesperación, pero digamos que eso fue posterior. Entonces, arrancamos con este proceso. En el curso nosotros teníamos un inventario, no recuerdo las cifras ya, pero cercano a casi unos 20 días de ventas. Ajá. Cercano a eso, ¿sí? Lo primero que quisimos fue liberar algo de plata de ese inventario, sin querer queriendo. Sí. Entonces, en el curso del primer mes, ese inventario, por haber ahogado la liberación de materiales, bajó como alrededor de la mitad, más o menos. Obviamente mi formación es técnica, yo soy ingeniero mecánico, o sea, yo nunca tuve exposición a un tema de costos unitarios, ni nada de esos paradigmas que enbasurado con costo, pues, sí.
Sí, entonces para mí fue muy fácil tomar esa decisión hasta el día que aparece el contralor de la compañía en mi oficina, el mes siguiente, después del primer mes que salieron los estados financieros, me dice, ¿usted cómo fue a cometer esa estupidez que cometió? Yo dije, pero ¿cuál estupidez si la cosa va muy bien? Estamos vendiendo un poco mejor, tenemos la mitad de los inventarios, el producto ya fluye muy rápido por la planta, podemos estar entregando lo que sucede todos los días, que como es alimento para animales y la programación de eso es, se me olvidó comprarla, entonces vienen, las Ven y urgencias eran el necesito nombre del ya, día. claro. Entonces, bueno, pero me dice, es que mire, por haber bajado el inventario produjo una pérdida grandísima. Y a mí eso me costó entenderlo, debo decir. Yo digo, porque mi lógica era técnica. Es Yo muy decía, técnica, ¿cómo claro. mierda va a haber generado, perdón la palabra, va a haber generado una pérdida del hecho de haber hecho lo correcto? Ajá. Sí, era mi lógica, ¿no? Entonces, cuando él me explicó, claro, ahí entendí que la pérdida se produce por cuenta de que el inventario está valorizado al Aprecio, precio de la materia prima más el costo de la transformación de la mano de obra. correcto. Entonces yo dije, pero bueno, entonces yo le dije, bueno, pero venga, hagamos una cosa, porque yo creo que aquí el que está en deuda es usted. Yo bajé el inventario, digamos, 10 días de inventario que valen, no sé, pongámosle un valor, en ese entonces eso debía costar $500,000, Ujú. por ahí debía estar. Eh, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la cuenta bancaria le deben estar sobrando $500,000. Entonces, ¿quién le debe a quién? Claro. Me dijo, yo no sé, yo lo único que le vengo a decir es que Pasó esa es eso una dirección que no promete. Y bueno, yo tengo que rendirle cuentas es al presidente, que fue quien me dio la autoridad para para hacer lo hacer que esto, estamos exacto. haciendo. Esperemos ahí. Bueno, finalmente, después de esas primeras cosas y esos primeros aprendizajes muy a golpes por, por la manualidad y porque pues no había mucho acceso al conocimiento en aquel entonces, el libro de la meta pues era como mi guía. Sí. Entre otras, una cosa importante, yo mandé traducir el libro de la meta, en ese entonces era mecanografiado Uf, con en papel máquina carbón. y sentaba a mis subordinados una vez a la semana a hablar de los capítulos Los que habían capítulos. podido traducirnos y entregarnos en Wow, español. qué Yo increíble. tengo guardado eso como uno de mis grandes tesoros, Es ese un tesoro. libraco Claro. traducido en máquina de escribir. Qué genial. Y bueno, era difícil en aquel entonces convencer a alguien que lo que estábamos haciendo en una multinacional no era. Y eso era el común. Tenía el beneplácito de mi jefe, que fue el que me había dado el libro. Me dijo, bueno, Chino, ahí va por el camino correcto. Las utilidades todavía no se ven, pero veo que están Que comenzando están a vender más. más en el tiempo correcto. O sea, no había backlogs, no, ya en el primer mes prácticamente eso había desaparecido. Para no alargar un cuento lleno de buenas experiencias, en el curso de esos 3 meses la planta pasó del rojo al negro eh, en ese año, o sea, traía una pérdida acumulada muy grande, o sea que no era Claro, pero posible en 3 meses revertiste la pérdida acumulada, inclusive empezaste a generar utilidades, o sea, el neto positivo para el año, ¿cierto? No, digamos que en el tercer mes, en ese mes estábamos dando dinero. Ya estaba generando utilidad, ok, o sea, Sí, empezar a no, revertir la pérdida. Ujú. exacto, exacto. Ya, Pero ya el presidente aparece de nuevo así como el fantasma en mi oficina al tercer mes y me dice, ¿usted qué carajo es lo que está haciendo? Dice, porque no me venga a salir con el cuento que es un juego de números contables. Dije, yo de eso no sé. Finalmente los resultados se dieron. En eso duramos un buen rato. Repito, no era una implementación legítima como lo puede ser hoy en día del Drum Buffer Rope, ujú, por las dificultades que se tenían y porque además conseguir quien nos explicara qué carajo era un buffer claro, en ese entonces era
Complicado. Era difícil. Lo único en el intermedio fue que conocí a nuestro amigo común, Alejandro Fernández, El negrito. por un Ujú. taller de planeación con TOC que hicieron en la Universidad de los Andes. Ya. Alejandro se ríe de esto y yo le digo, mire, la verdad es que yo no entendí un carajo de lo que usted explicó allá. Y no entendí porque era el simulador que se usaba para producción, Claro. pero ese simulador estaba lleno de instrucciones como control, Sí. purchase, eran muchos comandos y yo dije, no, esta vaina, No, no entendí. y, y no era muy proficiente el mundo en ese entonces en Claro. computadores, al Claro. menos Colombia, no sé si. No, estábamos igualito, igualito. O sea, tratar de usar eso con DOS además. Te tenías que saber Además, todos los comandos. Entonces era entonces, tortuoso. yo sabía desde el principio que el tema era drum buffer rope, Ajá. ¿sí? Pero el drum estaba fácil de entenderlo. Sí. El buffer no entendí Vaya ni usted a forma. saber, sí. Y la cuerda, Más o menos. como la cuerda para colgarse. Si no me En resulta. fin, eso fue una anécdota interesante. Desde ahí hasta el día de hoy somos los mejores amigos. Evolucionamos mucho con ese conocimiento. Al cabo del año, exactamente el año cuando nos tocó evaluar las plantas, y habían una reunión de gerentes de planta y todos los directivos y demás, y cada quien pasaba y echaba su Su cuento ahí. cuento ahí. Yo en mis adentros pensé, hoy es el día de mi desquite. Y llevaba solo un slide verdadero, slide de esos de acetato, De un solo slide, retroproyector. Ajá. ¿sí? Y en el centro del slide decía 2.546.000 USD. La utilidad, Entonces claro. yo lo puse encima del proyector y le dije, esto es lo que mi planta generó neto el año pasado. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto. 2 minutos duró mi presentación. Y yo dije, esto pagó por todos los malos Todos los momentos, trasnochos, los malos momentos, la todo, acidez de estómago, las reuniones, los varillazos, todo. todo eso. Entonces, digamos, fue uno de los momentos de verdadero ego para mí, de Sí. decir, miércoles fuimos capaces con Qué el equipo de orgullo. la planta Qué de orgullo en mostrar realidad. eso. Sí. Eh, Hicimos algún taller con Alejandro acerca de procesos de pensamiento en este lapso. Sí. Eh, eso realmente era lenguaje marciano para Sí. muchas cosas, inclusive las nubes que hoy son tan naturales para mí. En ese entonces era lo mismo que todo el mundo, creo yo, batallando con entender qué ¿Qué, pongo en. No, qué va en cada caja y para qué sirve esto y cómo eh, hago? Sí. era muy complicado y creo que la forma de enseñarlo lo hacía más complicado porque Correcto. se centraba más en el proceso o el procedimiento de escribirlas, más no en la esencia que se quiere lograr. No importa que la nube esté mal escrita, si usted al final logra una solución que resuelve verdaderamente el conflicto. Entonces, Correcto. eso con el tiempo lo fuimos aprendiendo. Correcto. Ahí tuvimos a todo el equipo de la planta, que eran cerca de unas 12 personas. Eso, la verdad, no caló sino como en una o dos personas más. Yo estaba metido en TOC hasta donde se me permitía. Claro. De hecho, ahí fue cuando los conocí a ustedes en estas idas Idas y a, venidas a los congresos y a las reuniones y todo eso. en Purina. Después de eso, a los 2 años, eh, me llama el presidente de la época y me dice, Jorge, mire, es que no, usted no puede seguir siendo el gerente de la planta. Y yo le digo, bueno, Pues muchas gracias. eso es prerrogativa suya, yo estoy aquí para servirlo hasta cuando usted crea que. Me dice, no, es que no puede seguir siendo el gerente de la planta porque yo quiero que usted haga en Colombia lo que hizo en su planta.
Entonces, por eso te digo, inclusive No, es que esto es la meta y después no es cuestión de suerte. Ya vamos eso, por no es cuestión de es suerte. calcado. Entonces ahora ya era responsable de las 5 plantas. Eh, la persona que me sucedió en la planta era un súbdito mío que en el tema de TOC había ya Había cursado conmigo agarrado, algo de eso. se había puesto gomoso. Y la verdad, yo no permití que hicieran nada distinto de lo que yo había dejado en la planta porque es como dice alguno de nuestros alcaldes destacados. En Colombia el problema es que el alcalde que llega no cree en lo que el alcalde anterior le dejó, sino todo tiene que ser nuevo. Nuevo. A nivel de la gerencia, eso me Claro. parece que es un tema tenaz. Pero bueno, pasó eso, comencé a hacer ahí, muy metido ya para ese entonces, hice mi curso de IONA, de TOC. Eso fue por allá en el año 98, de 8 pronto por ahí. 2000, no recuerdo muy bien. Sí, por ahí, sí. Nos lo dictó en ese momento Alejandro. Y de ahí para allá he venido asistiendo o había venido asistiendo a los famosos upgrades de TOC, Correcto. en donde pues aprendí muchas cosas, pero fundamentalmente el comentario que yo te hacía siempre es eso que uno dice que yo ya sé TOC y llega uno a estas reuniones y uno sale convencido de decir, yo de esto no sé Nada. realmente es nada. La frontera se la corrían a uno, Sí, en fin. Digamos que en rápido eso fueron los sí. elementos que vale la pena. Destacar y rescatar, ¿no? Sí, a partir de ese año 90 en adelante yo he sido un serio y dedicado estudioso de teoría de restricciones. Me consta. Y, y desde aquel entonces yo soñaba con tener una compañía de consultoría para poder ayudar A las a los empresas. gerentes y a las compañías con el conocimiento de teoría de restricciones. Entonces, digamos que eso cerraría el capítulo de Purina hasta cuando en el año 2003 me retiré, después de que a la compañía la compró, a la compañía la deciden escindirla de su casa matriz, que era Ralston Purina, Sí, y la meten en la bolsa de Nueva York. Y a nosotros se nos acabó la tranquilidad, porque cuando uno transa en la bolsa todos los días suena el teléfono para decirle a uno qué va a hacer que la acción se cayó, o qué exacto. hizo que la acción subió, etc. Luego aparece una empresa gigantesca americana que es norteamericana, que es Cargill, Ujú, y Cargill en un día con un cheque compra a la compañía y la saca de la bolsa. claro, O sea, pasamos nosotros a ser parte de Cargill, que era el otro gran productor de alimentos concentrados en el mundo. La correcto. mitad más o menos era. Ajá, En esa adquisición, fusión y demás, hubo una historia que vale la pena comentarla. El CEO de Cargill decidió hacer un periplo por las nuevas plantas que había comprado, nuevos negocios, sí, países, y se reunió ahí con los equipos directivos. En el de Colombia particularmente, me pidieron a mí, porque yo hablaba el inglés perfecto, que manejara el tema. Eh, yo nunca había visto a un CEO sentado enfrente mío y de un tamaño de esta corporación, menos. además, exacto. El señor, teníamos 20 minutos, si mal no recuerdo, para contar la historia. Sí, Yo terminé flash en mis 20 minutos. El señor simplemente me dejó hablar, hizo un par de preguntas. Estaba con un equipo financiero, de recursos humanos y de compras. Eran ajá, los 4 ejecutivos que venían, que entre otras llegaron en su jet privado a Colombia. exacto. Ajá, Entonces yo dije, estos son
los grandes cacaos. Estamos en otras ligas, señoras y señores. El señor, después de oírme hablar, mete la mano en su maletín y saca un libro y me lo pone así enfrente. Ese era el libro mágico en Cargill que se llamaba el Green Book. Green porque el logo de Cargill es verde. Ajá, correcto. Y me lo puso así enfrente. Y me dijo, no objetó nada de lo que le habíamos dicho, le contamos de qué habíamos hecho con TOC y demás. Y me pone el libro enfrente y me dice, here is what you do. O sea, eso para mí fue terrible, una experiencia de todos ustedes, los latinoamericanos, no pueden tener la razón. Lo que está escrito en ese libro es lo que esta corporación dice que hay que hacer. Exacto. You follow the book. Yo cogí el libro y con la mayor decencia lo metí entre maletín, ni lo abrí, ni lo guardé, ni nada. Y bueno, como a los 4 meses o algo así, ellos volvieron como a esa ronda. Me dijo, tranquilícense, con esta fusión no va a pasar nada. Yo dije, eso no es cierto, pero bueno. Mentira, ya me acaba de entregar el libro. Claro. Sí. Entonces, a los 4 meses volvió el señor como a revisar la finca que había comprado. Y entonces, pues mucho de lo que era la mística de Purina, que era lo que en mi opinión hacía muy grande esa compañía y líder de los mercados, se había perdido bastante por muchos manejos, muchas cosas. Y el tipo pidió hablar específicamente a solas conmigo. Y dije, mierda, hasta aquí me llegó la... Hasta aquí llegó el barco. Entonces, bueno, me dijo, ¿usted qué opina de las cosas, de la fusión, cómo se ha movido? Yo saqué de mi maletín el Green Book y lo puse encima de la mesa. Y le dije, me van a perdonar la palabra, lo que hay escrito ahí es pura mierda. Porque ustedes no se comportan de acuerdo a lo que dice ahí en las primeras 5 páginas que está el manual de ética y de comportamiento. Yo no he visto eso de los ejecutivos de Cargill, con el debido respeto. O sea que si ustedes tienen que vender estas plantas o estos países, eso es una decisión que ustedes pueden tomar, nadie las va a cuestionar. Pero ustedes tienen que actuar de acuerdo a lo que predican. Y eso aquí no está. Eso fue ese señor. El tipo pidió que la otra persona que estaba con él, se saliera, que era la persona de recursos humanos, se retirara del salón. Claro. Y apenas cerró, me dijo, usted es la única persona en el mundo que se ha atrevido a hacer una barbaridad como esta. Pero le quiero decir una cosa, esa es la gente que yo necesito. A mí no me importan los directores de país, yo necesito es gente que maneje en los países con ese criterio. Con el criterio de poder decir lo que siente y con el criterio de poder ser agente de cambio. Después me pidieron vender la compañía en Colombia, cosa que no sucedió. Y por un intento fallido yo me retiré en el año 2003 con la firme convicción de salir a hacer consultoría desde ese entonces. Entonces, digamos que eso fue el curso del resultado de 17 años en los que trabajé para Purina. Destacar varias cosas. Después de que fui el director nacional, tratar de hacer lo mismo en las demás plantas fue un imposible práctico. Porque pues cada planta tenía un gerente y con un nivel de autonomía bastante alto. Claro. Eran unas peleas bastante grandes tratar de convencerlos que lo que estaban haciendo no era, aún a pesar de que yo ya había estudiado TOC, nadie es profeta en su tierra. Esta es un poco como la historia, digamos. La experiencia de compartir. Sí. Tan pronto yo salí, mucho de lo que hicimos, prácticamente por instrucción de Cargill y demás, eso se dejó de lado. Claro. La planta volvió a perder plata nuevamente
Hmm. Y el país no estaba en buenos En resultados. buenas condiciones tampoco No. para absorber más inversión o sostener esa planta. Claro. Entonces yo hasta ahí dije, este capítulo y este libro está cerrado, voy a salir a hacer consultoría. Eh, por fortuna, con un arreglo económico bastante favorable para mí. Eh, y esa es la historia de 17 años contada muy Muy rápidamente. rápidamente. Y Jorge, en el tiempo que nos queda más o menos unos 15 minutos más, me gustaría que si pudiéramos tal vez como resumir, porque pues otra de las cosas que tuvimos la oportunidad de conocer, interactuar y verte desarrollar fue la intervención que se hizo, por ejemplo, en DANEC en Ecuador, siendo tú ahora ese asesor, ese consultor, donde lo que más me interesa es qué fue lo diferente ahí en DANEC versus otras empresas, por qué sí funcionó, por qué sí lo hicieron, comparando empresas similares en Colombia versus Ecuador, ¿no? Ok, Del mismo grupo. Creo que eso es importante de lo que a la gente le cuesta tal vez de asimilar lo que TOC exige para hacerlo funcionar, que no es muy difícil, es muy simple, pero es bien duro porque lo toca uno en la persona, creo yo. Ese es mi sí, supuesto, ¿sí? digamos que con esa convicción de salir a hacer consultoría, me topé con el grupo Grasco, Grupo Empresarial Grasco, que son los dueños de DANEC en el Ecuador Mm. y en Colombia de Grasco, Dersa, Raza, Gracetales, Tubos del Caribe en aquel momento y Tubos Colmena, Colmena, exacto. más otra serie de empresas financieras de las cuales yo no tuve nada que ver. Eh, para hacer un cuento corto de otros 13 años, que fue lo que trabajé con ellos, Sí, el presidente y uno de los accionistas del grupo me llamó y me dijo, yo quiero que usted haga consultoría con nosotros, pero únicamente para nosotros. Yo no quiero que usted haga consultoría en otras empresas externas a las empresas del grupo, a lo cual yo dije, se me apareció la Virgen, ajá. porque pues recién saliendo a hacer consultoría y me topo con un gigante de estos tamaños. En fin, después de ires y venires, yo acepté las condiciones y me dijo, no, yo no lo quiero pagar como consultor, sino yo quiero que usted sea Empleado, digamos. empleado Ajá. directamente mío. Entonces yo le dije, bueno, yo le acepto esa condición, eh, pero yo solo hago proyectos que usted diga. Yo no quiero estar subordinado a ninguno de los gerentes de las compañías porque eso va a restringir la capacidad de hacer cosas. Correcto. Así las cosas, nos dimos la mano en junio de ese año 2003 eh, y comencé a tratar de enseñarle y él me dijo, lo que usted primero tiene que hacer es ir a arreglar el problema en Tubos Colmena, que estaba muy mal en ese entonces. Eh, y bueno, porque él me dijo, si esto funciona, tiene que funcionar allá donde no hay nada que perder No hay además. nada que perder. Similar a Purina. Las grandes enseñanzas de ahí es que ahí aprendí que el primer paso no es identificar la restricción, sino ahogar la liberación de materiales. Y lo aprendí por fuerza de un conocimiento físico de la planta, Claro. que era la operación de entrada o el gating operation tenía llave. Imagínense producir tubos de acero. Sí, Entonces no, me acuerdo de ese cuento. Porfa, dale. yo fui un día y el gerente le dije, mire, ahorita no tengo tiempo para explicarle qué es lo que vamos a hacer, pero, pero, pero confíe en que lo que estoy haciendo. Fui y quité la llave del gating operation y le dije, de ahora en adelante me preguntan a mí qué van a hacer con esa operación de principio, como forma de ahogar la Ahogar liberación de la material. liberación, exacto. A los 2 minutos entró a mi oficina el gerente y me dijo, ¿usted qué estupidez se está haciendo? Dije, mire, lo que va a pasar es esto, la planta se va a drenar, demás, no se asuste, eso. Bueno, yo no sé, finalmente estamos tan mal que pues estar peor Ah, ya que, claro. cuando a los 2 semanas la planta era otra, no había inventarios, en fin, lo que siempre pasa con ahogar la liberación de materiales. Y obviamente comenzamos a buscar la restricción. Eso fue
una historia rápida de Colmena al año y medio, junto con su hermana Tubo Caribe, se vendió a una empresa Americana, estadounidense sí. por un valor de, no recuerdo, ciento no sé cuántos, 160 y no sé cuántos millones de dólares, cosa impensable. Ya la compañía estaba dando plata. Después me asignaron ir a hacer, digamos, cosas similares. Ahí solo estaba trabajando con tubos Colmena. Después me dijeron, no, venga, ayúdenos también en Dersa, en Grasco. Y ahí comenzamos. Las personas que estaban al mando de Grasco y de Dersa eran personas muy antiguas, prácticamente jubiladas y vueltas a contratar por el negocio, en donde pues no es que a mí me estorbe la experiencia, pero siempre sostengo que la nueva sangre hay que oírla porque trae nuevas cosas Claro. y el negocio se renueva y etcétera. Eso fue muy difícil hasta el momento en que me dijeron, bueno, Danek. Aquí fueron implementaciones muy De aisladas, pedacito y sí, al- tratando de mover lo que no se quiere mover, digamos. algo de los buffers, Ajá. algo de producción, lotes muy grandes. Y quién hace entender que el concepto que su creador, que era, la planta no se puede parar, ustedes llenen esa bodega y cuando esté llena yo me encargo que los vendedores vendan Saquen, esa vaina. claro. Eso era el manejo globalmente. Entonces, ese paradigma arraigado de 50 y casi 60 años, Ah, vaya y cámbielo usted. Ahí le dejo eso. misma foto de Danek. Entonces me mandan a Danek. eh, yo duré 4 años asistiendo prácticamente cada 15 días allá y me topé con un gerente sui generis, Sí, que en paz que descanse. en paz descanse. Exacto. Eh, Me dijo, mire, usted está aquí no porque yo crea en esa vaina, sino porque el presidente me dijo que le echara una mirada. Entonces yo le dije, hombre, como decimos en Colombia, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Y bueno, arrancamos haciendo la implementación corriente el 4+4 de aquel entonces de la visión viable. Sí, Hicimos todo eso, llegamos a la nube del medular. conflicto medular Ujú. y en esa sesión se me acerca el gerente y me dice, oiga, tengo un dolor en el alma terrible. Digo, ¿qué le pasó? Me dijo, me acabo de dar cuenta que yo soy igual que todos los imbéciles que yo cuestiono. Así, en esas palabras. Refiriendo, era un hombre muy de industria, muy de Sí, gremios. sí, sí. Dijo, todos estos estúpidos tienen este mismo problema. Y yo le dije, es lo mismo que sucede con la aspirina. La aspirina sirve para muchos, no para una sola cosa. Pero eso no quiere decir que la aspirina no sea buena para usted. Claro. Yo no, no, yo no lo estoy descalificando, pero tenaz este análisis para uno darse cuenta de algo tan sencillo. Después de ahí vino el proceso de implementación que duró los 3 años, Ajá, correcto. todavía muy en pañales las herramientas de buffers particularmente, Exacto. puro Excel y demás. Y nos centramos en Ecuador, en un principio en la planta, es una planta de fabricar aceites y Aceite y jabones, grasa y jabón, o sea, exacto. es lotes gigantescos, Sí, reactores, pues. Entonces, el otro gran enseñanza para el gerente ahí fue, eh, para mí, si usted vuelve a preguntármelo, yo vuelvo a decir que no, pero no tengo cómo refutarle que el resultado usted lo logró. Y era el tema de que la planta hay que pararla si no hay si no pedidos. hay pedido, exacto. Y ciertos equipos tienen que estar parados de cuando en vez. O sea, el efecto real de ahogar la liberación. Correcto. Pasamos al área comercial, en la cual obtuvimos unos buenos resultados, particularmente en el segmento de tienda a tienda. Eh, Ellos tenían realmente cinco segmentos de ventas. Tiendas en ese momento bordeaba, creo que era el 8%, si la memoria no, del total de las De las ventas. ventas, sí. Mayoristas y distribuidores hacían casi la mitad del negocio, Ujú. un poco más, y el resto eran ventas industriales que Industriales, exacto.
tampoco recuerdo los números. Sí, Nos centramos en tiendas porque el throughput era el mejor y porque exacto. donde yo veía que había muchas cosas. Hicimos, en resumen, la implementación de la solución de resurtido frecuente. Montamos buffers Ajá. en cada una de las De las tiendas tiendas. que tenían en ese momento, que no recuerdo el número, eran algo así como 2.000 tiendas a nivel país. Sí, Eh, e hicimos el plan de reclutamiento de nuevas de tiendas, nuevas tiendas. Y me un acuerdo, elemento sí, que desarrollamos como muy clave de la oferta era que la mercancía se entregaba en consignación, correcto. para quitar ese halo de que no me compra, que es que se le agota, eh, al año, un poco menos del año, pasamos de 3.500 tiendas a 45.000 tiendas a nivel nacional. Correcto. Las ventas subieron del 8 que estaban como a un 18-20% del total del volumen, Pero con el throughput con un completo, throughput, claro. con un throughput muy bueno, y continuaron creciendo porque incorporar a alguien de tiendas en el que no tiene que pagar por el producto era relativamente fácil. Fácil, claro. Cambiamos toda la estructura de ventas porque pues lo que se requería ahí era distinto. La planta copió muy bien el tema de tambor amortiguador cuerda, y de hecho se metieron ellos en estudiar el TOC, yo creo que más por una visión de ellos de brillar en la compañía, que Ajá, en ese momento de un conocimiento valioso. claro. Bueno, los resultados se dieron grandemente allá. La diferencia, como me preguntas, de los dos, en Colombia, eso fue un tránsito de sí y no. Hoy en día, pues las compañías estas tienen algo de vestigios de TOC, no mucho de las herramientas de pensamiento. Los buffers diría yo que es en donde, Donde más eh, cala, ¿no? pero buffers en un sentido una herramienta de manejo de inventarios, Ajá, eso que exacto. tampoco es TOC. La diferencia entre las dos, creo yo, fue el buy-in del gerente de Danek, que se montó con alma, vida y sombrero en la implementación porque comenzó a ver los resultados. Claro. Le creyó al Eh, asunto a ti y dijo, esto hay que hacerlo. sí, cosa distinta de los otros gerentes de las compañías colombianas donde siguieron muy por el camino que estaban acostumbrados a transitar. Esa es la historia de las compañías de ahí. Luego me piden diseñar una planta de alimentos concentrados, cosa que hice porque la otra de mis pasiones es la La ingeniería. ingeniería, claro. Después me pidieron construyala, y yo dije que sí, pero he debido decir que no. Después de que la construí, porque la construimos, la Sí, hicimos nosotros. Después de que la hicimos, me pidieron gerencia ese negocio. Además, usted viene de Purina, eso es como pez en el agua. claro. Con planta nueva, una planta, un juguete muy bien Armado, pensado, no porque claro. yo lo haya hecho, sino porque tenía todo lo que de momento en el mundo estaba moviendo, tenía todos los conceptos de TOC, de los buffers y la desconexión de los procesos, todo estaba pensado bajo esa óptica. Eh, yo dije que sí cuando he debido decir que no. Mm. En la gerencia duré 3 años y medio. La empresa perdía plata, no pudimos ponerla a dar plata, pero subimos las ventas casi en un 60% de un año al otro, Ya, en un mercado absolutamente competido, en un mercado difícil donde el throughput es alrededor del del 15%, 15. bien que Ujú. le vaya. Sí, O sea, cualquier decisión ahí es de micromanagement en términos de las compras, de la distribución, en fin. Eh, y ahí, a partir del mes de abril del 2016, decidí retirarme porque pues ya el negocio estaba cerquitica del resultado positivo, pero yo ya quería otras cosas. sí, La gerencia para mí
yo no quiero más medallas o no quería más Sí, medallas, cerré ese capítulo y desde ese entonces vengo impulsando mi negocio de consultoría que se llama Tegia Consultoría. No tengo muchos clientes, pero me mantiene activo. con actividad Sí, y por fortuna económicamente hay un colchón que nos permite tener esa tranquilidad claro. de estar tratando de ayudar a las personas y a las compañías. Genial, Eso, Jorge. digamos, es como rápido. Sí, y no, y creo que nos da para volver a citarnos en otra oportunidad como para hablar más tonterías de lo que pensamos acerca de TOC, qué funciona, qué no, hasta donde sea un poquito tal vez más técnico. Lo que me interesaba en esta oportunidad era realmente poder capturar esa historia de vida que para mí siempre ha sido fascinante. Las personas que conozco con este tema terminan convirtiéndose en amigos míos y uno, pues, yo, uno admira el trabajo que la gente hace, ¿no? Porque realmente uno ve que cuando uno entiende esto se apasiona, se entusiasma y personas que se dedican y son años y años de práctica y cómo todavía uno sigue metido en este tema sin desfallecer, porque la realidad es dura, no es fácil persuadir a las personas de que lo que los ha hecho exitosos por 20, 30 años es lo que tienen que dejar de lado para surgir, ¿no? Más aún. No, a mí no me queda sino agradecerte, creo que lo vamos a cerrar por aquí en este punto y te prometo que nos vamos a volver a encontrar, pues nos queda mucho más que recorrer, pues hay muchas cosas ya de la práctica en sí, de poner los principios de TOC y cómo miramos a las empresas y a las personas y esa parte de la persuasión y la comunicación que creo que son todavía los retos que siguen estando ahí, ¿no? Entonces, Sí, muchísimas gracias de mi parte. muchas gracias, Javier, por la invitación. TOC es una de mis pasiones de vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y quisiera cerrar diciendo que la buena noticia es que las implementaciones hoy en día son por kilómetros mucho más simples y sencillas que lo que fueron en el proceder nuestro desde Claro, hace muchos años, exacto. porque cada vez es más sencillo implementar TOC en las compañías, especialmente en producción. Sí, Montar la solución de producción hoy en día así, es muy eh, fácil, son acciones chiquitas que producen unos resultados muy grande. gigantes. Entonces, digamos que quisiera dejar cerrado esta charla con esa buena noticia para los que quiera que vayan a ver Todos los este que la vayan a video, ver, sí, que cada día es más sencillo, sí, mucho más sencillo. El tema tiene que ver con lo que tú mismo claramente has expresado, es convencer, diría yo, sin excepción, a la gerencia de que apoye el resultado o el proceso de implementación. así es. Sin ese elemento es tortuoso, aunque se puede, Sí, también debo decirlo. sí. Pero este elemento le da a la implementación una visión mucho más generalizada. Entonces, nuevamente muchas gracias y por supuesto estamos a la orden del día para que este conocimiento se vuelva realmente la vía principal de administrar las organizaciones, como bien fue la tarea que nos dejó nuestro Nos dejó querido Eli Goldratt, el querido que en Eli, paz descanse. exactamente. Así es. Bueno, Jorge, te deseo un excelente fin de semana. Gracias por dejarte quitar un tiempo de este gran viernes y te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, amigo. Gracias.